el círculo de sabios y sabias, hortelanos y hortelanas. Por desgracia nos ha fallado una parte imprescindible, que es la de los mayores, nuestros mayores y además de aquí de la zona, pero bueno, los tres que tenía que eran más auténticos por circunstancias varias no han podido venir hoy. Y bueno, su testimonio era muy valioso para nosotros, pero creo que tenemos aquí un elenco de primera también, muy bien representado. Y bueno, el objetivo de esta actividad es la de compartir conocimientos, saberes. Va a ser una actividad a lo largo de esta horita que sigue en adelante. Por lo menos deseamos que sea participativa, que también el público, que sé que muchos de vosotros y vosotras también tenéis mucho contacto con el mundo rural y tenéis mucho que aportar, pues cuando queráis preguntar, por favor, ¿no? Podéis interrumpir sin problema. Dar, por supuesto, las gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar, que nos ha echado un calo y nos ha apoyado desde el principio, a la Red Andaluza de Semillas y, por supuesto, a todos vosotros y a los presentes. Y vamos a comenzar este círculo de sabiduría pues presentando individualmente cada uno y cada una de vosotros, contando un poquito de dónde venís, de una manera breve, un poco bio, y luego vamos a ir hablando de algunos temas, de algunas cuestiones que para nosotros son importantes. Sabéis que el tema o el eslogan marco de este año, de la 20ª edición de la Red Andaluza de Semillas, mejor dicho, de la Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada, es semillas tradicionales contra el cambio climático. Así que yo creo que ya todos estamos un poquito con las orejas puntiagudas con el tema y me gustaría que se encauzara un poquito la charla en ese sentido, ¿no? Con el tema del agua, del clima, que tanto nos está apretando. Así que voy a pasar, si queréis empezamos por el extremo. Buenas noches, se nos ha echado ya la noche encima, ¿eh? Empezamos tempranísimo y ya es de noche, increíble. Que me llamo Agustín Troya, pertenezco a un colectivo que nos movemos por la zona de Ronda, Grupo de Acción Compartida, tiene un nombre muy guerrillero, pero vamos, somos inofensivos. Y bueno, nuestro proyecto ha sido preocuparnos por recuperar esas variedades antiguas en los cereales, escalarlos en cantidad como para hacer harina y darle esa harina que creemos que es súper digna y súper sana para la población en general. No es una harina elitista, no es una harina al alcance de grandes bolsillos, buscamos alimentar a la población, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto es tanto mantener la producción de esas variedades que las tenemos escaladas en grandes cantidades como para hacer harina, guardar simiente para el año que viene y mantener el proyecto original, que es recuperar y multiplicar esas pequeñas cantidades que siguen ahí dormidas en los bancos de germoplasma, en los centros de recursos fitogenéticos y seguir metiendo esas variedades en el consumo diario de la gente. Venga. Qué bien, qué interesante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Viguera y vine a este pueblo casualmente hace unos 40 años. Las casualidades de la vida, ¿no? El rodar de la historia y aparece uno aquí. Pero tuve la suerte de coincidir en lugar y fecha con estos compañeros que tengo aquí al lado y con otros compañeros a su vez que conocimos en la zona y veníamos jóvenes y fuertes y con muchas ilusiones y muchos proyectos y queríamos hacer algo en la tierra, con la tierra y poner nuestros sueños y constituimos una cooperativa de agricultura ecológica. Y tan verdes y tan jóvenes que éramos, hicimos lo que pudimos, pero sobre todo yo era desconocedora y sigo siendo lo de la tierra, del cultivo, no me puedo llamar agricultora. Aprendí a la práctica, la fuerza, con la vida, esos años que dedicamos a nuestra experiencia y por contar una anécdota, hacíamos agricultura ecológica, como os digo, e intentábamos venderla como tal, pero era muy verde, el mercado estaba todavía muy maduro, no reconocía los productos como ecológicos y teníamos que buscar ahí triquiñuelas para vender. Pero entre otras cosas que nos planteamos, pues era abrir aquí en el pueblo un puestecito en el mercado, coger un puesto en la plaza de abasto como lugar auténtico, ¿no? Y llegar a la población común y corriente, que era lo que pretendíamos, y no a una élite que yo no sé, sabíamos dónde estaba esa élite, ni a
exclusivos, al final teníamos que recurrir a restaurantes, recurrimos a muchas cosas, pero encontramos gente también afín. Encontramos a cuartelajes especiales, almacenes de esos en el gran mercado, que eran sensibles, ¿verdad? Y que no, Mercasevilla, y no eran más receptivos y entendían lo que ofrecíamos, que era algo diferente. En fin, poco a poco uno se va buscando, ¿no?, sus aliados. Pero una de las cosas que hicimos es pues coger un puestecillo aquí, en un puesto en la plaza de Abastos de Sanlúcar, y aquí veníamos con nuestras cosas, nuestros productos, nuestras zanahorias, y justo me ponía al lado de un verdulero local, Chamaco se llamaba, y alguno es local o estas mujeres locales lo recordarán bien, porque era un oriundo y auténtico, seguramente de varias generaciones de verduleros, pero el hombre estaba tan seguro de lo suyo que no le importaba compartir con lo mío. Entonces decía, compra esta que es más bueno, que es más bueno, de su pedazo de oferta que tenía ahí, una verdulería grande, variada, ¿no? Pero el tío decía, no pasa nada, no tiembla el mundo, hay gente que estaba lindo, ¿eh? Y me apoyaba y me ofrecía delante de lo suyo a seguramente los clientes que él entendía que podían reconocerlo, ¿no?, y apreciarlo. Pero bueno, pasábamos muy buenos momentos. Y así nos conoció mucha gente en el pueblo. Así nos ponía cara y nos ponía, porque nosotros vivíamos fuera de la localidad y siempre eres extranjero, ¿no?, aunque seguimos siéndolo. Pero bueno, así de por vida es uno forastero en otra tierra. Pero así nos reconocían y también nos aliamos a Antonio Bento y en fin, conocimos a otros hortelanos, otros chavales que también les interesaba, estaban sensibles por la huerta y ¡ay, ecológico y tal! En fin, y fue un punto de encuentro y de acercamiento a la localidad. Y fue muy bonito. Y bueno, pues así nos tiramos unos años y bueno, el devenir de la vida. Luego yo lo derivé a educación ambiental. Mis amigos lo derivaron a educación de agricultura, formación en verdaderamente hortelano, ecológico. Pero hicimos muchas cosas. Fuimos a biocultura, las primeras bioculturas, a Madrid. Éramos muy osados y atrevidos y ahí cargábamos el coche, ¿verdad?, de nuestros puerros, Bueno, Hacha y Fernando nos van a contar muchas cosas. Muchas gracias. Encantada de estar aquí, bueno, me gustaría que hubiese verdadero hortelano y hortelana, porque yo soy muy novata y muy aprendiz. Pero he tenido la suerte de estar cerca, de la tierra y de conocer a gente súper experta. Bueno, yo soy H, amiga de Elena. Y la verdad que tengo poco que decir porque lo ha dicho todo muy bien dicho. Pero bueno, nuestra experiencia también fue llegar aquí al pueblo. Veníamos de Madrid, de la urbe, y buscando, sobre todo por Fernando, el contacto con el campo. Criar aquí a nuestros hijos nos parecía muy importante y cultivar en ecológico, tener ese contacto con la huerta. Al principio tuvimos mucho apoyo de los agricultores de aquí, de Felipe, de gente que nos enseñó un poco, ¿no? Porque, bueno, tú tienes una teoría, pero luego está la práctica, de verdad. Entonces contamos con ese apoyo muy bonito de hortelanos de aquí, de Olivares en concreto, y de Sanlúcar. Y, bueno, pues aquí se criaron nuestros hijos y nosotros, igual que dice Elena, después de estar en la cooperativa durante años que estuvimos trabajando, pues derivamos a la enseñanza ambiental, dando cursos de huerta para adultos, ¿no?, para gente mayor. Durante todo el año ella es con los niños con quien más ha trabajado y hemos disfrutado mucho de esa experiencia. Nos alegramos mucho de haber dejado la gran urbe y de tener ese contacto tan bonito con la tierra, ¿no?, de vivir en la naturaleza, de ver lo que es lluvia, como antes de ayer lo que cayó, pues te está cayendo de verdad, y el camino por el que vas de repente es un río, y tener ese contacto, ¿no?, con la naturaleza. Bueno, pues os paso con Fernando, con mi pareja. Bueno, después de estas dos intervenciones me queda todavía menos que contar. Ya no nos vamos a repetir más de la cuenta.
Yo me voy a centrar en que he tenido el privilegio de poder alcanzar una utopía de mi vida, que era la de transformarme de urbanita a neorrural y de poder practicar intensamente la horticultura ecológica. Una de las facetas que más satisfacción me han dado ha sido precisamente el manejar las semillas locales, autóctonas, el producirlas y ser autosuficiente en este sentido, buscando la soberanía alimentaria. Además de estas experiencias que hemos tenido juntos, algunos de nosotros aquí, también nosotros fuimos partícipes en la creación de la primera asociación de consumo ecológico de Andalucía. Se llama La Ortiga. Ahora se llama Ecoortiga, es una cooperativa. En aquel momento, en los años 80, era una asociación ciudadana en la que yo participaba, mi familia, como productores que abastecíamos a este colectivo, entre otros históricos de Andalucía, que fueron pioneros en esa trayectoria de abastecimiento urbano, en este caso, de la ciudad de Sevilla, etcétera. Y ya os digo, el tema de la producción de las semillas es para mí un pilar fundamental, ¿no? Fundamental para hacer frente a la situación en la que nos encontramos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Frente a los lobbies que intentan desplazarnos, intentan eliminar la biodiversidad, pues aquí estamos humildemente quienes podemos pataleando de alguna manera para, como en el caso de esta feria tan significativa y tan importante que ha cumplido su 20º aniversario, y aún recuerdo yo el primer certamen que tuve ocasión de visitar y de participar en él, y es un orgullo el que hayamos podido estar vinculados a esta organización tan importante, ¿no? A Red de Semillas de Andalucía, donde se ha hecho y se sigue haciendo, y por muchos años seguirá haciéndose una labor fundamental, la de dar a conocer la importancia y el peso que tiene la conservación de las semillas y de las semillas locales, sobre todo, y el que se pueda contagiar cuanto más agricultores mejor, ¿no? Para poder hacer estos intercambios y mantener viva esta llama, ¿no? Que perdure durante mucho tiempo. Así que poco más puedo deciros. Ahora os paso con mi hijo Renato. ¿Quiere decir algo? Yo seré breve, soy hijo de estos dos neorurales y me he criado en una huerta desde chiquitín, tengo esa gran suerte y soy un enamorado de la huerta, un curioso de la huerta. Hola, yo soy Juani, yo soy sanluqueña, he vivido siempre aquí en este pueblo, quizás de la gente que veo yo soy la oriunda de los que estoy viendo por allí. Encantada. Bueno, estoy aquí porque me ha invitado Pepi Berciana de la Asociación de Mujeres Solia y me ha invitado porque ella veía en mí que me gusta mucho el campo. Y es verdad, yo soy siempre una aprendiz, una enamorada del campo. Yo nací en una familia aquí cerca que tenían un pedazo de tierra y tenían un corral en aquella época donde había animales, gallinas, etcétera. Y bueno, mi primera infancia son siempre recuerdos de la naturaleza, de los animales y de la siembra y de los productos autóctonos del campo. Entonces yo a mi abuela la veía ya desde muy pequeña que hacía los tomates, las papas, todas las verduras que traía mi abuelo del campo las hacía ella en casa. Y yo he sido maestra en el Colegio La Paz y hemos tenido allí un huerto escolar. Hemos enseñado a los niños de infantil el amor por la siembra y por la agricultura ecológica. Y sobre todo, a mí lo que yo os quiero transmitir es que yo vivo ahora prácticamente en un trozo de tierra que tenemos con una casita y yo descubro todos los días algo en el campo que me fascina.
Por ejemplo, mi marido siembra y yo ayudo y también siembro. Y sobre todo tengo un jardín precioso de plantas que siembro por esqueje, por semilla, y descubro que bueno, los cuidados que hay que darle, las plagas que van teniendo, lo voy descubriendo y voy aprendiendo. Y precisamente hoy, por contaros un poco esta curiosidad que siento y lo bien que me siento en el campo, hace unos meses se recogieron las cebollas ecológicas. Yo hago pues todo tipo de conservas. Conservo los tomates en natural, congelo y bueno, y voy comiendo casi siempre, vamos comiendo de todo lo que hay en el huerto. Y casi siempre tenemos cosas del huerto y no le ponemos ningún producto. Lo único que hacemos es estiércol y quitarle los bichos hasta con las manos, porque no utilizamos ningún pesticida ni ningún herbicida. Entonces, pues la verdad que disfrutamos un montón con lo que nos comemos, porque sabemos que nos estamos comiendo algo más o menos sano y algo que nos agrada. Hoy he hecho papas revueltas con cebolla y huevos de gallinas de corral. O sea, mi marido dice, yo esta noche no voy a cenar porque me has puesto un plato. Digo, es que esto hay que aprovecharlo porque está riquísimo. Bueno, lo que vengo a referirme, que el año pasado, cuando cogimos la cebolla, las flores de la cebolla son tan bonitas y la de los puerros, que son unas bolas con multitud de florecitas, y yo las cogí para ponerlas de ramo de adorno, allí entre medio de las mesas, de fuera. Y cuando me di cuenta, estaban echando las semillitas negras para afuera, y yo pensé, uy, cuántas semillas tienen estas flores. Digo, ¿y si echo la semilla aquí en tierra de compost que yo hago con lo que barro por allí de las hojas que caen y eso? Tengo siempre mantillo y tengo siempre compost, que después mi marido lo coge y lo echa en el carrillo de mano y se lo lleva al huerto. Dice, tú echa ahí, echa ahí. Y yo le presento allí un montón de compost. Y entonces coge y lo mezcla con la mulilla y le sale unos productos estupendos. En fin, que yo allí echando todas las cáscaras de patata, todo lo que hay, lo he hecho allí. Y después de abajo coge el mantillo para las flores. Eso me lo enseñó mi abuela. Entonces, cogí las semillas y las eché en unas macetitas que tenía yo allí, le eché un poquitín de tierra por encima como experimento. Bueno, pues hoy mi marido ha sembrado 100 matitas de cebolla de esas plantitas y tengo otras 200 o 300 de la florecita del puerro. Bueno, yo solamente quería compartir con ustedes mi amor a la naturaleza, mi amor al huerto, que voy aprendiendo, que voy ayudando y que es un encanto comer y vivir en el campo, para mí. Yo es que no me quiero ni venir y cuando en primavera florece mi jardín, yo es que de verdad me siento muy, muy privilegiada. Y bueno, pues solamente eso, que estoy aprendiendo y que desde pequeña he aprendido y con familia de hortelanos a coger la fruta, a sembrar patatas, a sembrar tomate. Ahora he sembrado en una bañera vieja, tengo 5 matas de tomate y aún están dando tomatitos. Así que me salieron en las macetas de lavar los tomates en la cocina, el agua, como hay que aprovecharla toda, porque no podemos desperdiciar ni una gota de agua, yo cojo toda el agua y riego las flores con ella. Entonces se ve que iban a unas semillas del tomate y salieron unas cuantas de mata en las macetas. Las cogí cuando estaban a 2 o 3 centímetros o 4 y las puse en la bañera y están preciosas. Y estoy cogiendo algunos tomatitos todavía. Entonces es un poco el experimentar y el gustarme y el disfrutar de la naturaleza. Y es lo que quería compartir, que es un privilegio vivir en el campo o por lo menos tener un trocito de tierra para disfrutar de todas estas cosas. Bueno, no os puedo contar más nada porque no sé nada más. Yo me llamo Diana y tengo un proyecto de biblioteca de semillas. Que estamos en el lugar apropiado para hablar de semillas. ¿Sabéis que se pierden 10 variedades de semillas en el mundo? A nivel mundial le estamos perdiendo 10 variedades de semillas al día.
¿dónde vamos a quedar con esto? Nosotros por eso empezamos este programa de recuperación de variedades y de intentar que la gente tenga el valor de la semilla inculcado en su vida. Por eso empezamos una biblioteca de semillas, que es un proyecto muy humilde que empezamos con mi propio banco de semillas y fuimos haciéndolo mucho más grande. Vengo del Corte de la Frontera, que no he dicho, soy una infiltrada, me parece, junto contigo. Y con este proyecto lo que queremos hacer es que la gente tenga el valor de la recuperación de las semillas. En las zonas rurales, sobre todo en la zona de la serranía de Ronda, como habéis podido hablar sobre el trigo, se está perdiendo un montón de variedades de todas las que teníamos tradicionales. Y con esto lo que intentamos es que la gente intente recuperar sus semillas, las guarde y las transmite a sus futuras generaciones. Y esto es un pequeño aporte que podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, con la gente que conozcamos. Y es una pena que no tengamos aquí agricultores mayores que son los que guardan las semillas tradicionales, son los salvaguardos ahora de nuestra semilla, pero nosotros podemos hacer esa parte, podemos cumplir con ese eslabón de la cadena que nos transmite el pasado hacia el futuro, hacia donde podemos llegar con ella. Y nuestro proyecto empezó como una biblioteca de semillas y ahora somos una asociación. Estamos dando talleres, haciendo conferencias, hablamos un poco de la recuperación de la semilla, la conservación y tenemos un proyecto paralelo de cosmética natural, que es otra de las secciones que habla de las plantas tradicionales que se están perdiendo, que son las que utilizamos en cosmética o las que se utilizaban antes como medicina y que ya no tenemos a nuestra mano porque se han perdido todas esas variedades y el conocimiento asociado a ellas. Y por eso nos interesa que la gente, sobre todo joven, empecemos a darle un poco de empuje a esas variedades que nuestros ancestros estaban utilizando. Y con el proyecto también lo que queremos es contribuir un poco al freno contra la pérdida de variedades que se producen por el cambio climático, adaptar las semillas. Cuando nosotros prestamos semillas a alguien, le pedimos por favor que nos devuelva semillas que estén adaptadas a su suelo, con unas condiciones de riego diferentes a las nuestras, para que esa semilla tenga también esa variedad genética, esa información genética en su siguiente generación y así transmitirla hacia los demás agricultores. Nuestro lema es que viva la semilla. No solo es que guay que viva la semilla, sino que viva, que se transmita, que tenga viva la semilla. Y ese es más o menos el corpus de nuestro proyecto principal. Luego tenemos varios proyectos paralelos como la conservación y la recuperación del suelo, también aplicado al compost. Me siento cohibida porque todos tenéis una experiencia aquí que no... Nosotros llevamos solamente 3 años cultivando y hemos recuperado 850 variedades de todo, desde aromáticas, plantas de huerto, medicinales, tradicionales, de todo un poco. Porque es que a mí me gusta todo. Yo veo una planta y me voy a por ella. Y no me lleve a un jardín botánico porque ya no te digo nada. Y con esto más o menos quiero contar que intentáis transmitir esa pasión, no solo por vosotros, porque os guste, sino porque necesitamos transmitir las semillas de ahora a la gente del futuro y que no se pierdan. Eso es todo. Buenas noches, yo soy Chico, de Monesterio, Badajoz. No eres la única... He venido aquí a intercambiar semillas, es decir, a dar y recibir abrazos y a traer unos tomatillos de cuelga, que eso sí lo teníamos a media. Y yo he asistido a uno de los máster de ecología que ofrecen H, Renato y Fernando. Y que os invito, aunque creo que ya no lo vaya a seguir dando, ¿no? Creo, de momento no se sabe, ¿no? Bueno. Y nada, simplemente decir, esto ha sido un poco improvisado y que mi única aspiración en la vida es ser campesino, bueno o malo, ser campesino como modo pasivo de activismo. Y poco más, y seguir aprendiendo porque esto es infinito el aprendizaje. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Javi, me dicen Chico también. Me ha invitado Renato a hablar, que yo no sé hablar mucho en público, pero bueno. Nosotros tenemos un proyecto de agricultura, no me gusta decir ecológica, porque mi abuelo nunca dijo esa palabra, ecologismo. Mi abuelo siempre cultivó, pues como se ha cultivado toda la vida, sin productos químicos y como siempre. Entonces yo, según veía a él, me encantaba y es lo que yo hago, hacer como cultivaba él.
Y entonces tenemos un proyecto de agricultura y también hacemos cestería. Y todo lo que intentamos hacer, todo es cosa natural, todo es cosa del campo y bueno, nos dedicamos a vivir en el campo, que es lo que nos gusta, la naturaleza y tirar por ahí. Nosotros de aquí de San Lucas, y tenemos un terrenito pequeñito de mi abuelo y como lo que siempre me ha gustado, pues intentamos tirar un poco por aquí para salir de nuestros trabajos rutinarios de toda la vida, que no nos gustaba, que era un calvario diario, y estamos intentando tirar por aquí, llevamos como unos 3 añitos como tú, y poco a poco pues vamos funcionando lo mejor que podemos y hacemos pan, vendemos nuestros huevos de nuestras gallinas, hacemos mermeladas, vendemos nuestras cositas que saca del huerto siempre cuando tienen que salir, cuando ellas quieran y como quieran, y lo que salga va estupendamente. Y así tenemos unas cuantas de familia que le llevamos cositas, que son amigos también, hacemos una familia que hemos hecho, nos llamamos Pura Natura y bueno, estamos encantados. Y nada, y muchas gracias por venir y que no se pierda estos eventos y estas cositas y estas reuniones. Así que muchas gracias. Bueno, ya veis que hay mucho arte en este grupo humano y mucha humildad y mucha modestia también, ¿eh? Porque aunque no se hayan explayado muchos de ellos, pero aquí hay gente tenemos aquí gente que sabe un montón de muchas cuestiones, no solamente de agricultura. Bueno, perfecto, pues ya hechas las presentaciones, vamos a intentar orientar un poquito esta conversación, centrándonos en algunos aspectos que son importantes y que creo que tenemos que tratar, ¿no? Yo tengo aquí un listado más o menos, aquí una chuletilla de algunas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros y, por cierto, vuelvo a decirlo también con el público, ¿no? Que también podéis opinar cuando queráis. La primera de ellas, y dadas las circunstancias, ¿no? De que casualmente no han podido venir los hortelanos mayores, que por desgracia son pocos, y esto hay que decirlo, Sanlúcar, junto a la Jarafe, la comarca en la que estamos, era una de las huertas y se llamaba la Huerta de Sevilla. Además de haber olivos, cereales o cultivos tradicionales como la vid, también era una tierra que daba de comer a Sevilla, ¿no? De la cual salían diariamente muchísimas toneladas de verduras y había mucha horticultura y frutales, tierras muy fértiles, muy buenas, francoarenosas, con mucha agua antaño. Y desgraciadamente, y es una cosa que yo hablé con la organización, ¿no? Cuando decidimos hacerlo aquí, pues es un sitio donde ha desaparecido mucha de esta cultura campesina, ¿no? Y ya son muy pocas las personas, y esto creo que es un denominador común en casi todas las regiones de Andalucía y de España, que ya están desapareciendo, ¿no? Estamos asistiendo al final de estas generaciones que han conocido otras maneras de hacer y que atesoraban un conocimiento campesino espectacular. Por desgracia, en Sanlúcar también, y hablo por experiencia, quedan pocas variedades tradicionales. Hemos conseguido recuperar algunas de ellas, pero es cierto que ya los mayores son muy pocos los que se dedican a guardar una simiente de algo, ¿no? Ya es difícil encontrar algunas habas, algún tomate, ¿no? Pero no es como antiguamente, que cualquier hortelano pues solía tener 10, 12, 15 variedades, ¿no? Y las iba seleccionando, mejorando y conservando con recelo. Entonces estamos en un momento de emergencia en ese sentido, y esta precisamente lo quiero enlazar con la primera cuestión que os quiero hacer, y es cómo veis vosotros en un futuro, ¿no? La agricultura desde el punto de vista del relevo. El relevo generacional sabéis que es uno de los grandes problemas de los cuales adolece la agricultura en términos generales. Ya sabéis que, si no me falla la memoria, en términos europeos no sé si llega al 7% la población que se dedica a la agricultura, y en España estará en un 4, un 3%. O sea, realmente una cifra muy pequeña, ¿no? Tratándose del sector primario y además de una población, unos trabajadores muy envejecidos, ¿no? Todos ya por encima de los 60, sin faltar al respeto. Pero quiero decir que tenemos un problema de relevo muy grande. Los agricultores no quieren que sus hijos sean agricultores, ¿no? Nos han vendido un modelo agrícola en ocasiones un poco ruinoso, inadecuado, y la realidad es esa, ¿no? Entonces me gustaría que respondierais voluntariamente cada uno de vosotros y vosotras. ¿Qué pensáis, no? ¿Por qué tenemos esta brecha tan fuerte en el relevo generacional? ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Que de lo que se trata este círculo también, ¿no? De construir, dar ideas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para fomentar ese relevo que es tan complicado en las zonas rurales y que desde mi punto de vista es uno de los problemas, ¿no? O sea, escenario futuro es pregunta doble. Y construimos, ¿no? Algunas soluciones. ¿Alguien quiere comenzar? Tú mismo.
Vamos a ver, yo cuando me decidí por hacer agricultura, en aquellos años, lo que hice fue solicitar un crédito agrícola de joven agricultor, que era la denominación que en aquella época se daba a esto, ¿no? Sí, me facilitaron un crédito, el Banco de Crédito Agrícola, que ya no existe, por cierto, y pude empezar a desarrollar mi actividad haciendo algunas pequeñas inversiones. Fue un crédito, yo recuerdo que fueron al cambio 6.000 euros actuales, 1 millón de pesetas. Los jóvenes ahora mismo no tienen las facilidades que deberían. Con el paso del tiempo hay una política que no acompaña precisamente a esta generación, ¿no?, que debería de estar ocupando el sitio de sus ancestros, de sus padres, de sus abuelos. Me refiero a quienes son, claro, originarios del campo, ¿no?, a las personas que tienen esa responsabilidad y ese peso tan importante en la sociedad, de darnos de comer. Entonces, lo primero que falta es eso, una política en la que faciliten la ocupación de las tierras, que tengan acceso a créditos realmente a fondo perdido prácticamente, porque son nuestro seguro de vida. Esta nueva generación necesita este tipo de apoyo por encima de otra cosa y la política no acompaña, ni la Comunidad Europea, lo suficiente para desarrollar esto. Ni siquiera la agricultura ecológica, con todo lo que supone y lo que pesa en Andalucía concretamente, no tiene las ayudas necesarias para definir eso con todas sus consecuencias, su desarrollo y sus avances, ¿no? Todo está más restringido de la cuenta. No hay una política de formación en agricultura, ¿no?, desde la base, que debería de haberla y que debería estar extendida en todas las localidades en las que haya actividades agrícolas. Debería de haber una escuela que además la capitanearan los veteranos, los mayores que están en peligro de extinción. Ellos deberían de ser los maestros que asumieran esto, que tuvieran una ayuda para poder dar clases de agricultura y facilitar a los jóvenes el conocimiento ancestral de la agricultura, que es la que realmente nos ha traído hasta aquí. No estamos hablando de la agricultura industrial, sino de todo lo contrario, de aquella que guarda los conocimientos primigenios y son aquellos que han sostenido la agricultura hasta hoy. Por lo tanto, esta es la primera cuestión que yo planteo como una encrucijada difícil de salvar, en la que hay que presentarle cara y hay que reivindicar con todas sus consecuencias a los políticos, a los ayuntamientos, a las autoridades, que faciliten también los mercados locales, para que se presenten allí los agricultores locales, como ocurren en otras ciudades de Europa, ¿no?, en Francia sin más lejos, o en Portugal, parece mentira, o en regiones del norte que efectivamente eso está a la orden del día, donde en los pueblos hay mercados de producción ecológica o tradicional, como queramos llamarla, y estos jóvenes pueden llegar allí y montar sus puestos, como estos que se han montado hoy, para poder ofrecer a la población estas cuestiones. Está todo muy restringido, casi penalizado. Al que se le ocurra venir a vender unas lechugas al pueblo lo consideran, ¿sabes?, como un estorbo, como alguien que no tiene registro de sanidad y cosas similares para hacer esta labor. Y claro, son todo inconvenientes. Siempre ha sido así. Desde los orígenes que yo conozco y que he practicado, hemos tenido que superar todas estas problemáticas como hemos podido. Y parece mentira que pasados tantos años las cosas sigan igual, no, casi peor que antes, ¿no? No es justo y por lo tanto yo reivindico eso en primera instancia.
Ya al margen de lo que he dicho al principio con respecto a las semillas, ¿no? Al milagro que tenemos el privilegio los agricultores de manejar entre nuestras manos, que es la generación de alimentos a partir de una simple semilla. Es algo que todavía no doy crédito cuando yo me llevo a la mesa alguna cosa que hemos producido en casa, ¿no? Me da que pensar cada vez que lo hago, digo, ¿cómo es posible que haya tenido este privilegio y esta posibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero deciros de una manera o de otra. Paso. Palabra. Me ha parecido estupendo el proyecto o la orientación hacia una escuela de agricultores veteranos, porque desde luego esa es la sabiduría que hay encerrada en la tierra. Me ha venido a la mente mi suegro, Antonio, que murió hace ya tiempo, y mi suegro vivió siempre en el campo. Os quería contar una experiencia de por qué la gente no puede relevar generacionalmente, o por qué no hay un intento generacional de relevo en el campo. Yo lo conocí hace ya muchos años, yo era una niña, y él siempre trabajó en el campo. Vivió siempre de su trabajo en el campo. Él tenía una huerta, le trabajaba a unas personas y bueno, ganaba su sueldo, pero después con el tiempo se hizo de su propia huerta. Él tenía una sabiduría infinita con respecto a la tierra, con respecto a la agricultura. Vivió siempre en el campo. No salió casi a ninguna parte porque era un hombre de campo y él se encontraba únicamente bien allí. Era una forma de vida que había elegido y que no quería conocer otra. Ya de mayor lo llevamos algunas veces de paseo y bueno, para él fue un descubrimiento porque casi que no había salido del campo. Me refiero a que a mí me impactó mucho cuando yo estaba en su casa con mi marido de novio, y él mandaba a Sevilla, a la huerta, era Sanlúcar, la huerta de Sevilla, y venían recogiendo los porteros los alimentos del campo y los llevaban al mercado Sevilla. Entonces, la cantidad de trabajo que iba en esas cajas de verdura, en esas cajas de fruta, de un hombre que recogía las cosas y hacía todo de forma tradicional, que hablando en sanluqueño, se enlomaba en el campo trabajando. Y cuando llegaba por la noche, pues iba al portero a recoger sus vales, a recoger sus compras de lo que le habían vendido. Yo un día me quedé que no me eché a llorar de milagro y sin embargo él estaba resignado. Le habían tirado no sé cuántos cajones de lechuga, de coliflores, de verduras, porque no había habido demanda. Y eso era pues muy habitual. Entonces los agricultores se hartaban de trabajar, llevaban sus productos, su género al mercado Sevilla, y allí si no había, era como me imagino que sería como una puja, y si no había demanda de esa verdura o de esa fruta ese día, pues lo dejaban allí para el otro día y si no se tiraba. Eso pasaba hasta hace poco. Hasta hace poco, relativamente yo de esto hace unas décadas. Yo no sé ahora cómo estará eso, pero igual, eso no se puede consentir, esa política de productos, además eran tradicionales y eso en un valor incalculable a nivel de salud y se tiraba. Entonces, claro, su hijo, por ejemplo, se fue a los albañiles. Él diría, me refiero a por qué no hay en el campo un relevo generacional, porque es un trabajo durísimo, tiene que ser que haya una agricultura intensiva, ya no tradicional y que esté subvencionada para que pueda vivir el agricultor de eso. Pero a pequeño nivel es imposible, porque no te ganas ni el sueldo después de que te llevas 24 horas trabajando en el campo. Entonces, por esa escuela de agricultores, y además también yo creo que aparte de eso, que me parece genial,
se debería de incentivar de alguna manera que los mismos agricultores pudieran vender sus productos de forma que no tuvieran ninguna traba, hubiera algún paso de sanidad o algo inherente a esa forma de cultivar y que se vendiera las cosas tal como salen del campo. Que tuvieran la oportunidad, ¿no? Porque si aquí, por ejemplo, los agricultores, los pocos que quedan en San Lucas, ponen todos los días en la plaza o en algún sitio sus productos a un precio razonable y que son recién cogidos, también sería una opción para poder manteneros que hubiera un relevo generacional. Yo me ha venido eso a la cabeza y he querido contároslo. Creo que es una de las razones. Pues yo quiero hacer un poco de hincapié en el factor de que el relevo generacional esté derivado de una despoblación rural. El mundo rural se está quedando vacío y los agricultores, ¿de dónde vienen? No vienen de la ciudad normalmente. Y estamos perdiendo esa masa fuerte que podía estar dando presión para que la agricultura se fomente. De todas formas, en la serranía de Ronda, donde estamos nosotros, hemos visto que los agricultores envejecen y no hay una continuidad porque la gente va a trabajar a la costa. Se van directamente a Marbella, de camarero, que he hecho 8 horas, me pagan tanto, igual. Pero no me estoy enlomando, como dice ella, en el campo. Entonces también hay una falta de interés, aparte de la importancia que tiene la educación, de la importancia que tiene que haya una regulación también del mercado, es la despoblación rural. Si no hay agricultores en el campo y los que vienen a vivir del campo somos urbanitas, pues no podemos tampoco continuarlo porque no tenemos la experiencia para hacerlo. Yo lo veo un poco como un salto que tenemos que dar también en ese aspecto. Es muy importante también la educación, que haya una educación con respecto a la agricultura. Y si no hay esa información de que pase de los mayores a los que venimos, por ejemplo nosotros, que nos hemos instalado hace poco, no podemos continuarlo tampoco. Es un poco complicado. Pero yo lo tengo muy claro con la despoblación rural porque es lo que estamos viviendo en la zona de la serranía. Nos faltan agricultores. Y los que se hacen mayores y no pueden cuidar de su huerta. No sé, es mi aporte. A ver, yo creo que hay una cosa muy importante y creo que la intemperie es muy dura. O sea, es algo que eso nos echa para atrás. Mi padre de siempre me ha dicho, me decía que el campo es lo último. Yo con el tiempo me he dado cuenta que el campo es lo primero. Entonces hay que echarle, digamos, mucha sabiduría en el sentido para trabajar menos y obtener más. Que tampoco... Y creo que el mundo, esta sociedad, rula de manera económica, no rula de manera amorosa. Entonces, si la industria, la comercialización industrial de agricultura lo va acaparando todo y lo que tú puedes llegar a producir tienes que ponerle un precio mucho más caro de lo que un tomate producido de aquella manera es una caca, pues la gente que no tiene se vaya por el que es una caca, evidentemente. Entonces, así es como rodamos. Si la agroecología se extendiera, probablemente todo estaría más hacia la economía de la mayoría, ¿no? Pero, volviendo al principio, creo que se pierden tantas semillas como hortelanos, ¿no? Entonces, una cosa va con la otra, ¿no? Entonces, lo poquito que podamos hacer, lo poquito que podamos transmitir, el amor por la tierra, por los bichitos, por las plantas, eso yo creo que es lo que puede salvar un poco la manera de incluso de ver el mundo, ya no solo de ver el campo ni de ver la economía. Al menos intentar no poner la economía por encima de todo, ¿no? Creo que eso es lo que lo tapa todo y lo que allana todo. Que yo quería decir lo que dice él, que yo pienso que habría que educar desde pequeño a no el campo, por el campo se saca poco dinero. En el campo se sacan otras cosas que no es la economía, que es una manera de vivir muy bonita y pues eso está en la naturaleza, tío. Entonces hay que educar a los niños desde pequeños a que se manchen las manos, a que, como hacemos allí en el campo de él, a los niños le hacemos un agujero, le llenamos de agua y los niños van allí al barro a llenarse de barro, ¿vale? Entonces,
a esto hay que enseñar a los niños a estar en el campo y ensuciarse de barro, que se ortiguen, tío, que se pinchen, mil cosas así. Entonces los niños empiezan a coger, pues les gusta la naturaleza, les gusta el campo, desde ahí empieza. Lo económico ya vendrá, lo económico no viene y te lo dan ahí por la cara. Hoy día tendrás que buscarte tú la manera de a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero creo que todo empieza desde ahí, desde la educación de los padres, de, tío, no tienes huerto, en tu azotea, una maceta, en tu arriate, donde sea, cultiva lo que sea, como hace esta mujer, donde vea semillas, plántala, una maceta, lo que sea. Y entonces tu niño te ve ejemplo a tus hijos. Entonces desde ahí empieza para mí el relevo generacional, ¿no? Porque si ya desde pequeño ya te están diciendo es que el campo aquí no se saca un duro, lo duro que es que no tenemos, claro, pues así el niño que pues no, pues busca otras cosas. Entonces yo creo que por ahí empieza la historia, de educar a los niños desde pequeños, a ensuciarse las manos con barro. Hola, mi nombre es Juan Carlos Pérez, soy de Pampaneira, Granada. Soy un neorural, un neoagricultor, investigador a mi manera, etc. Yo lo que veo en esta feria y en la anterior del año pasado, que son las únicas que he asistido, es que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Las cosas que habéis dicho los dos últimos y también pues me parecen fantásticas. Es que estamos dominados por la lógica del dinero, pero no dominados por el cascabel al gato. El gato es el siguiente, vivimos en un Estado de Derecho y las leyes son las que mandan y se legisla en contra del agricultor y a favor de la agroindustria, punto y pelota. Y cada vez de manera más dura y más de esto. El lobby alimentario de la industria alimentaria es muy potente y cada vez más, y van ganando. Y no va a haber relevo generacional porque ellos no quieren consumidores y no productores, consumidores de sus productos, de un producto intensivo y no multicultivo, que además el multicultivo tiene todas las ventajas y el intensivo además se carga todo el tema de los polinizadores, etcétera, porque cuando tienes un monocultivo los polinizadores solamente tienen una semana de comida al año o dos. Cuando es multicultivo, sobre todo si eres sabio, tienes variedades que florecen a lo largo de todo el año para que tus polinizadores de tu entorno puedan vivir también, porque es un win-win o un gano-ganas. Pero es que no hay voluntad ni de educar, porque expresamente los políticos controlan la educación y ya desincentivan, no sensibilizan, salvo temas muy simbólicos y muy marginales, así para cubrir el expediente. Pero es que no se desean productores, es que hay que ponerle el cascabel al gato. Y veo que hay demasiada inocencia, demasiado desconocimiento de cómo funciona este mundo. Es la ley, estamos en un Estado de Derecho y la ley manda. Y los políticos están legitimados por los votos a legislar de esta manera, al servicio de la agroindustria, punto y pelota, nada más. Y se siga en esa dirección. Y la fabricación de ignorancia en la sociedad permite que eso sea posible. Aparte es que las normativas, es que yo vivo tantos ejemplos de cómo esa normativa perjudica de una manera mortal al pequeño campesino. En mi pueblo somos 300 habitantes. Solamente hay un agricultor que vive del campo y se jubila este año. Uno. Ese 3 o 4%, ¿de dónde lo habéis sacado? En mi pueblo no. Y antes era autosuficiente. Mis padres se querían pan pues a cultivar maíz, porque era el pan de los pobres en aquella época. Si quieres huevos, ten gallinas. Y no se compraba nada, no, era todo autosuficiente. Ahora en Pampaneira, todo el dinero municipal, todas las subvenciones de la Diputación van exclusivamente para el turismo. Exclusivamente. Cero patatero para el campo, cero. Y es una lucha brutal que tengo yo de manera tan aislada, que me siento muy impotente, porque es que todo el dinero que recibe el ayuntamiento es exclusivamente para el turismo y en la lógica del dinero.
es exclusivamente y siempre un poco más. Y aparte es un turismo chatarra el que tenemos en Pampaneira. Es de consumo, es de consumir cosas que no sirven para nada y van solamente para comer. Además, una comida que viene de fuera. Cuando deje de venir los camiones a descargar, ¿qué comeremos? Y es curioso, yo este verano, cada día, cuando iba a mi huerto, o volvía, cogía la fruta que no cogían los demás, que están en el camino, ni esa la cogen. Prefieren comprarla en los estantes del Mercadona, porque Mercadona cierra, hunde al campesino local. Mercadona quiere solamente grandes productores, productos uniformes, etc. Y por cada trabajador que crea Mercadona, cierra se pierden 3 puestos de trabajo de campesinos y de comercio local, pequeño, digamos. Pero el sistema pone a Mercadona como ejemplo de que hacia dónde vamos, como lo ideal. Que lo ideal es el modelo Mercadona y que sí, que lo hacen muy bien, el marketing es maravilloso, sus salarios son razonables dentro, pero es que hay algo más detrás, luego, todo lo que destruye, hay mucho daño colateral. No se pone el cascabel al gato ni hay ganas. Y además el hecho, yo siempre en mis movimientos sociales no quiero estar subvencionado ni lo deseo. Porque entonces ya estás condicionado, no puedes poner el cascabel al gato. Porque si te subvencionan, ¿cómo vas a morder la boca que te da la subvención? Y entonces pues estás aceptando el sistema, una lógica que te perjudica. Es un poco la mano que te aplasta. Tú estás confundiendo la mano que te acaricia con la mano que te aplasta. Que es unas leyes hechas por y para el gran productor, el intensivo. Etcétera, etcétera. Podría estar aquí dándoos muchos ejemplos de todo, pero es que me agoto. A ver, buenas noches, hace buen tiempo, el otoño es fabuloso. Lamentablemente nos podemos quejar aquí toda la vida, pero no nos va a servir de mucho. Yo apuntando a lo que has dicho tú de los grupos de consumo y apuntando lo que estáis diciendo del amor por lo que hacéis, a ese amor lo tenéis que transmitir. El grupo de consumo es un acercamiento tímido de la gente consumidora a ver cómo se hacen las cosas. Si a esa gente además tiene la oportunidad de estar una hora, lo digo por experiencia propia, yo nací en una granja y siempre tengo la nostalgia de volver al campo por cuando nací en una granja. Eso es oro puro, ¿vale? Y eso es lo que en algunos sitios los influencers están haciendo, vender esa vivencia a un precio muy caro, poco sostenible, pero hay gente que va a ese pagando cantidades importantes. Yo no diría tanto, algo más sostenible. Creo que hay que comunicar la vivencia tan profunda de ese amor que tenéis por el campo cuando estáis ahí. Yo tengo en una parcela donde mis vecinos tienen piscina, yo he hecho un huerto, permacultura más o menos ahí, y realmente estoy un rato ahí y es una intensidad de vida por encima de los tomates que pueda sacar, ¿vale? Eso creo que es lo que hay que transmitir. Y segundo, una idea que yo tuve, pero como tantas otras no salen, es llevar a la gente al campo a comprar. Ahora con el tema de que los transportes son caros, se fletan autobuses y se van a sitios puntuales, a cosechas puntuales y a explicaciones puntuales de la belleza que es estar en el campo. La gente va, se pasa un día tranquilamente, si bebe no tiene que volver en coche, en el autobús, y luego en el bajo del autobús se lleva la cosecha de patatas para el mes, el aceite o lo que haga falta. Es una idea, puedo decir más. Y hay otro tema que me parece importante. Digamos que la máquina de la agricultura vuestra consume demasiada energía, humana y de la otra. Es decir, que son coches de 8 cilindros que no hay combustible para alimentarlos. ¿Lo estoy diciendo claro? Es decir, ¿cómo se alimenta la agricultura industrial? De una forma muy sencilla. Costos bajos de mano de obra, máquina fabricando especies a corto plazo rentables y automáticamente quemar el consumo porque los demás, es como hace el eucaliptus, quema con sus hojas el campo y no permite que otros puedan competir. Así es el asunto. Con eso no puedes competir, ¿vale? Y sin embargo, yo apuntaré mañana, si me dan la oportunidad,
como con una oliva directamente, haces un desayuno con un pan. Una oliva. Es decir, los productos estos son mucho más valiosos como para hacer un cocido de patatas y demás. No, hay que hacer cosas mucho más simples, trabajarlas de una forma más simple, de forma que una patata te alimenta, una sola patata te alimenta. Y si transmites ese valor de esa gran calidad de vuestro producto, la gente se alimentará con el 50% de lo que ahora se alimenta, mucho más saludablemente. ¿Vale? Es otra idea. Venga. Gracias. Yo me llamo Santi, soy de Jaén y vivimos aquí en San Lucas desde hace un año. Y yo creo que el compañero de Pampaneira daba bastante en la clave, que es que creo que a veces como que se nos olvida el rol que jugamos, que ocupamos en el mundo, ¿no? O sea, España, en el 2019 el Ministerio de Agricultura decía que somos el tercer exportador de fruta y verdura del mundo, solo después de Estados Unidos y de China. O sea, creo que la presión de la industria en este país y sobre todo en la zona sur de Extremadura, Andalucía y Murcia es atroz. O sea, que en otros países, como comentaba, hay quizás como más promiscuidad, hacer mercado en la calle y todo. Bueno, yo creo que es que aquí siempre tenemos que tener presente que hay como una presión extra porque aquí la industria tiene su maquinaria, su ojo puesto, ¿no? Y hemos normalizado. Yo soy de Jaén, recuerdo como hace... ya, yo no lo he vivido, pero la foto que me enseñaba mi abuela de hace 60 años, el algodón con los girasoles, con los frutales y con la huerta, hace 30 años eran todos olivares y hoy es todo olivar en superintensivo. O sea, el paisaje ha cambiado completamente en la historia. Entonces, cuando entra la industria, como hablaba ahora el compañero también, entra como una lógica social también, que ya no somos dueños ni de la tierra ni de los cultivos, sino que de repente somos empleados bajo una precariedad. Y claro, cuando no queremos aceptar esa precariedad, yo sí que creo que hay una especie de relevo generacional. Lo que pasa es que se llama Mustafa y Fátima, que están cobrando 23 euros en vez de 60 euros. Y están explotando a toda esa gente. Entonces, claro, no es lógico ni que lo exploten a ellos, ni que sea una alternativa, porque ellos y ellas son vecinos y vecinas de nosotros, ¿no? Y yo creo que hay una cosa también como muy importante, que lo comentaba antes el compañero de Badajoz, ¿no? El tema de la autoestima, ¿no? Como toda la vida nos han machacado de que quedarse en el campo, sea directa o indirectamente o parcialmente, era como lo último, ¿no? O sea, si no vales, te quedas para el campo. Y al final, con lo que tú decías, Renato, con lo del cambio climático, yo creo que al final el tiempo nos está demostrando que la única solución de supervivencia, ya no solo biológica o vital, sino como sociedad, al final es volver al campo y darle la vuelta a eso. Es decir, cuando esta industria que funciona más como una minería extractiva, cuando se le acabe lo que vienen a chupar, que son los beneficios y los recursos, lo único que nos quede social y ecológicamente sería, bueno, pues relacionarnos y producir un poco desde ahí, ¿no? Pero yo es que todo el rato tengo en la cabeza lo del tema de la industria, que no, o sea, es como intentar fomentar en la Costa del Sol un turismo sostenible, es como ya, pero es que estás compitiendo contra el Meliá, el Barceló y tal y cual. O sea, somos líderes mundiales de la industria y hay un pie que nos pisa más fuerte que nunca. Y claro, ahí está en conveniencia pues, político y de todo, ¿no? Entonces, bueno, y eso, lo de la autoestima yo creo que es como súper importante, el recordarnos y el transmitir el que pues la sabiduría y todo esto es algo en valor y que cada vez es casi más importante, ¿no? Hola, buenas. Me llamo Ivo, vengo de Marbella, de una fundación que se llama Fundación Arboretum. A mí me gustaría empezar primero con un agradecimiento a todas las personas que hacen posible que estemos aquí. Y también muy agradecido porque da gusto ver una plaza con niños. Yo no soy padre, tengo edad para ser padre, tengo mucho miedo de ser padre, pero da muchas ganas ver a los niños jugar y gritar y berrear. Es un espacio seguro para ellos y por tanto es algo también seguro para la seguridad mental de las personas de un pueblo, no solamente las personas que cuidan. Yo quería contar un poco mi experiencia personal y sobre todo me gustaría, ahora que he empezado con el agradecimiento, remarcar que una parte que me duele, porque voy a contar una historia de dolor, una parte. Yo estudio ciencias ambientales, llevo con una fundación desde que tengo 16 años, no le hemos ganado un duro, es decir, todo lo damos en pro de
de un cuidado a la vida, como usted y nosotros, de un cuidado a poner la vida en el centro y de generar en torno a eso sistemas. No de sistemas económicos, sino de sistemas. Concuerdo con los compañeros en los que hay unos pesos pesados en contra nuestro, pero no creo que sirva de nada estar en contra de. Porque ya para estar en contra de vamos tarde. Vamos muy tarde para estar en contra de algo. Estamos a tiempo de estar con las personas que queremos formar un cambio, que queremos regenerar unos sueños, que queremos regenerar una parte de una sociedad en la que algunos valores se van a preservar, otros no, porque sus hábitats han sido destruidos. Pueblos donde queda un habitante y está despoblado son destruidos. Y quiero ser este ejemplo no solamente por ejemplo personal, sino también por poner unas experiencias personales de que a mí me encanta el campo, aunque trabajo en un sistema de una empresa de la Costa del Sol que se encarga de proveer servicios de telecomunicaciones. Es decir, no como de lo que estudié, ni como de lo que me gusta, como de algo que me da de comer. Los dineros no llegan, literalmente, los fondos europeos no están llegando. Yo he hecho 2 intentos de repoblar y te timan. Y aparte de dinero, y puedo dar los nombres, no sé si queremos estar en cámara, pero aparte del dinero, lo peor que nos puede quitar un joven, que esa es la única fuerza de considero que tenemos real, aparte de todo lo que queramos decir de si es importante hacer el paso de la conexión con la naturaleza, pero lo único que nos queda es una esperanza de hacer un cambio hacia una regeneración, un cambio hacia regenerar los sistemas económicos, sociales, de los suelos, y lo segundo es el tiempo. Entonces, mi único pedido, y también agradecimiento a todas las personas que se tomaran este pedido en serio, es que lo que hablemos sin un cataclismo, sin la crisis, como comentamos, pero que sea realmente con una base de entender a la juventud. A entender una juventud en la que hemos estudiado, yo aprendí de mis padres, seguimos estudiando, porque yo vengo ahora aquí con un ordenador porque tengo que ir al hotel a estudiar, y aún así, la sociedad en la que vivo no tiene las cosas claras. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Vamos, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo, también con lo que ha dicho Juan Carlos. No olvidemos que estamos aquí para construir, ¿no? Y yo creo que es algo endémico nuestro, esto de echar la culpa a los políticos, ¿no? Y que ya sabemos que esto no funciona, somos conscientes. No creemos, yo personalmente no creo en la voluntad política, creo que todo tiene que empezar desde abajo. Y es lo que estamos haciendo y lo que, por cierto, lleva haciendo las redes Semilla hace 20 años o personas como ellos desde hace 40, ¿no? Creemos en la política de base, en la política de asociaciones, de vecinos, iniciativas personales. Por desgracia, la política va a remolque de la voluntad de la sociedad. Es así, eso ya lo sabemos. Creo que todos somos conscientes de algo que tenemos asumido. Y también estoy muy de acuerdo, Ivo, en que tenemos que crear ya. O sea, ya vamos tarde en muchos sentidos. Por cierto, vamos tarde también en cuanto joder, magnífico. Me encanta este tipo de debates y de charlas porque son muy constructivas y yo personalmente aprendo una barbaridad de vosotros, ¿no? Pero por apuntar un poquito, porque desgraciadamente vamos a tener que ir cortando ya, también me hubiera gustado hablar un poquito vale, ya sabemos que tenemos que actuar, que tenemos que reconectar con lo rural, pero oye, ahora tenemos un problema encima, que es el supuesto, digo supuesto porque hay gente que aún no se cree esto del cambio climático, lo que sea, falta de lluvia, cambio, el tema de la propiedad del suelo, que también acaparamiento de tierra, o sea, tenemos una serie de problemas encima que hacen más difícil todavía esa reconexión con el campo, ¿no? No solo en Europa, ya nos hablo en América Latina o en África o en Asia, donde sabemos que los fondos de inversión, la banca está comprando suelo y está ahora mismo pues poniendo en peligro la seguridad del planeta. Pero a mí personalmente me asusta muchísimo y era uno de los temas que me gustaría hablar, pero por desgracia no vamos a poder desarrollar mucho y creo que estáis de acuerdo conmigo, el pronóstico que tenemos en cuanto al agua, que ya sabéis que no hay una horticultura sin agua. Y aun cuando las variedades tradicionales y locales evidentemente nos pueden ayudar a esa transición necesaria, ¿no? de variedades más resistentes a la sequía, hay que regar, por muy resistentes que sean, ¿no? Y ya hemos visto el año pasado cómo los secanos en el mes de marzo, abril, ya estaban los trigos, ¿no? amarillando y con espigas diminutas, ¿no? O sea, tenemos un problema mucho más serio encima, que es que, aunque volviésemos a lo rural, ¿ahora qué? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, bueno, no creo que sea muy apropiado abrir otro debate. Simplemente daros de verdad las gracias porque
creo que tenemos la obligación de seguir debatiendo, de seguir hablando mucho, de creando tejidos, de conectando realidades, de ponernos cara y de construir lo que yo creo que todos queremos, ¿no? Que es un mundo habitable, ¿no? Ya los expertos dicen que Andalucía dentro de 80 años será literalmente inhabitable. La gente que se dedica a estudiar y que hace modelos teóricos y modelos muy, muy currados de predicciones meteorológicas ya están diciendo esto, ¿no? Y ven cómo estos modelos se aceleran y es algo trágico y es realmente espeluznante, ¿no? Con lo cual yo creo que ya vamos tarde en todos los sentidos, no solamente en la agricultura, sino también, como sabéis, tenemos una crisis de valores, una crisis social, energética, se están convergiendo todas las crisis y estamos en un momento decisivo. Y por arrojar un poquito de optimismo, pues yo creo que este tipo de encuentros, lo digo con la boca pequeña y con humildad, pero arrojan algo de luz, ¿no? Y por lo menos invitan a que nos conozcamos y empecemos a construir esas soluciones que por desgracia son tan necesarias, porque es que ya la cosa está muy, muy, muy complicada.